Muy buenas noches amigos y feliz año nuevo. Bienvenidos a este año 2019. Era ocasión en este primer programa de enfoque de este año 2019 de felicitarles el año y así comenzamos el primer programa del año, en casi la primera semana del año, podemos así decirlo, una semana en la que comienzan a abrirse agendas y a estrenar calendarios. Nosotros precisamente sobre este estreno de año vamos a plantear este primer enfoque del 2019. Vemos nuestro vídeo. Con el comienzo del nuevo año se abren las agendas, se renuevan los calendarios y nos damos el gusto de estrenar algo, ya sea un boli o un nuevo aparatito tecnológico. Tiene una la sensación que tanto nuevo propósito de año nuevo y de enmienda y tanto estreno es una forma de engañar al ojo de que al final somos los mismos. Estamos en los escenarios conocidos y los cambios que vienen no son más que el producto de la inercia del paso del tiempo. En estos primeros días del año son habituales las informaciones en las que las palabras clave son previsiones, pronósticos o claves en todas las materias, economía, política, relaciones sociales, cultura, y con esos decálogos vamos tirando, por lo menos hasta que empiezan las rebajas, o sea, hasta esta semana en la que estamos. Sin caer en el tópico, hoy en Enfoque proponemos a nuestros invitados hacer una previsión de lo que será, de hecho ya es, este año 2019 en materia económica y política, aportando certezas a tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo y serenidad a tiempos inmediatos, donde se funciona a golpe de un tuit. Las claves económicas de este año 2019 vendrán marcadas, como viene siendo habitual desde hace ya algún tiempo, por los mercados internacionales. A miles de kilómetros de nuestro país se tomarán decisiones que nos afecten, tanto en materia económica como política. Cierto es que a nivel interno se pueden tomar decisiones políticas que afectan a la economía, pero el alcance de las mismas cada vez es menor y su impacto también. Así, por ejemplo, lo advertían desde la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, cuando a finales del año pasado aseguraban que, tal y como reflejan los principales indicadores, la economía española ha venido experimentando, en términos generales, un crecimiento a lo largo de este año 2018 y esto ha tenido su incidencia tanto en el ámbito económico como en el del empleo. Pero existen elementos que condicionan negativamente las expectativas de crecimiento de cara al presente año, como el impacto que tiene sobre las empresas los incrementos de costes, sobre todo de los costes energéticos, así como los costes financieros y los costes de las materias primas, que también se elevan. En cuanto a la clave política nacional, matrimonio no siempre viene avenido con la economía. Si alguna palabra puede definir el año 2019 es la incertidumbre, la misma que ha marcado el finiquitado 2018, un año en el que habrá elecciones, sabemos la fecha, el 26 de mayo, aunque no cuántas urnas habrá en los colegios, y en el que los escenarios y personajes políticos caducan a la misma velocidad que consumimos nuevos personajes de la prensa del corazón. Todas estas claves nos sirven para afrontar los próximos 365 días que tenemos por delante en un escenario conocido. En la mayoría de los casos es así y con protagonistas que no son comunes, aunque siempre suele haber algún artista no invitado. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo, comentábamos aquí con nuestros invitados que si ha habido agenda nueva, que si ha habido cesta, algunas de las tradiciones que en algunos casos desgraciadamente se han perdido con esto de la crisis y que no se han recuperado, aunque sí lo ha hecho la economía. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Félix Peinado, secretario general de CECAM, buenas noches. Hola, buenas noches. Feliz año. Igualmente. ¿A usted le han regalado agenda? A mi agenda no, porque ya con esto de los móviles, smartphone y todo esto ya no hace falta. Calendario de esos de sobremesa todavía llegan algunos de alguna imprenta y eso que te la mandan y alguna ONG. Pero se han perdido esa costumbre, ¿no? Ese hábito, más que costumbre, hábito. Fátima Guadamillas, vicerrectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, buenas noches. Buenas Feliz noches. año. Feliz año. ¿Hemos tenido algún obsequio de esos de antes de la crisis? No, ya casi no, prácticamente no. Y las agendas pasa lo mismo que Félix, que ya no se utilizan con los móviles. No utilizamos ya agenda de papel. Seguimos utilizando agenda de papel, ¿no? Yo la sigo utilizando. Cuadernos, pero agendas de días no. Vaya, hombre. Y don Juan Ignacio de Mesa, en su
trayectoria vital ya larga, buenas noches. Muy buenas noches. Hemos perdido algunas costumbres, ¿no? Sí, bueno, eso yo creo. Además, difícil de recuperar porque no remata a nadie en recuperar. Lo de las agendas, quizá por los smartphones, aunque yo también de vez en cuando en la mesa del despacho tengo agenda para algunas cosas. Pero en lo demás sí se ha perdido la tradición y no creo yo que se recupere, por desgracia. Y eso no es solamente una tradición, bueno, pues que tiene su aquel, sino que también, y entramos ya en el fondo del programa, tiene su particularidad económica, ¿no? Las cestas, los regalos de empresa movían un dinero al final del año, que yo creo que era muy agradecido por parte de los proveedores, ¿no? Hombre, además hay una anécdota genial. Yo creo que España es uno de los pocos países en que de forma expresa se indica que el gasto que tuvieran las empresas en las cestas de Navidad que regalaban a sus trabajadores se consideraba gasto fiscal, no era una liberalidad. Que desgravaba, ¿no? O sea, y pensar que eso se logre con nuestro Ministerio de Hacienda lleva implícito el que la cesta de Navidad era una tradición perfectamente asumida por parte de toda la sociedad. Bueno, pues la crisis se llevó esa tradición. Nosotros hacemos aquí campaña porque se recupere en beneficio de todos, de trabajadores y de proveedores, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿cómo se presenta el año 2019? ¿Vamos a ser optimistas, pesimistas o simplemente vamos a ser sensatos? Pues siendo sensatos y moderadamente optimistas, yo creo que se presenta con algunas amenazas que no teníamos en el 2018, pero que son eso, amenazas de un crecimiento un poquito más suave, de un crecimiento en la reducción del paro, de una reducción del paro, digamos, que sigue reduciéndose pero un poquito menos, de algunos problemas también para mantener las exportaciones porque el entorno económico internacional, claro, y el entorno económico internacional está un poco más inseguro, por decirlo de alguna manera, pero son amenazas que yo creo que actuando con prudencia pues no tienen por qué ser muy perjudiciales para la economía. O sea, una amenaza que se puede cumplir o no. Por ejemplo, el tema del crecimiento, la propia ministra de Economía ya ha dicho que hay que corregir las previsiones de crecimiento, que ya el 2,4 que hemos tenido no lo vamos a alcanzar, que nos quedaremos sobre el 2 o algo así. Pues lo ha dicho la ministra de Economía, lo han dicho también instituciones europeas. Claro, claro, pero ya cuando lo reconoce el gobierno quiero decir que es algo que no tiene... Entonces, pues bueno, estamos ahí dentro de un periodo que podemos considerar, yo creo, positivo, de crecimiento del PIB, de reducción del desempleo, etcétera. Félix, ¿coincides? Sí, pero no tan positivo, ¿no? Cuando estamos desacelerando la economía a lo largo de todo el 2018, cuando todas las estimaciones que hacíamos de crecimiento económico, que eran muy buenas, con los últimos meses nos las hemos ido un poco eliminando, ¿no? Y hemos ido viendo cómo cada vez crecíamos menos y menos y revisando a la baja las estimaciones, pues empezamos 2019 con unas estimaciones de crecimiento del 2,2, que son por debajo de lo que crecimos en 2018, y ojalá y no nos pase... Estamos hablando de una estimación que se puede modificar. Que igual que el año pasado empezamos con estimaciones que vamos a crecer por el 3 y al final vamos a crecer el 2,5, pues esperemos que este año no empecemos con el 2,2 y terminemos. En todo caso, lo que sí que va a ser cierto es que este año 2019 no va a ser tan bueno como 2018 en cuanto a crecimiento económico. Vamos a seguir creciendo, pero no tan deprisa. Juan Ignacio. Pues más o menos en la misma línea. Se dice siempre que un pesimista es un optimista bien informado. Entonces, no es que seamos pesimistas. Pesimistas tampoco están. Vamos a ver, tenemos una serie de amenazas muy ciertas. La economía española estaba saliendo del hoyo gracias a las exportaciones y para este año nos encontramos con el problema del Brexit, que obviamente nos va a afectar en el mercado exterior en cuanto a las exportaciones españolas. Nos encontramos con la inseguridad que va a haber con un proceso electoral en Alemania con una sustitución de la señora Merkel, que nos guste o no nos guste, era una líder europea de primer nivel y que en este momento si desaparece pues va a afectar al movimiento que en Europa se pueda plantear. Se está cuestionando a Macron en Italia, con lo cual hay una inseguridad, en Francia. Lo de Italia no hablemos ya, porque por eso es que ya lo de Italia puede ser peor todavía. Saber quién es el líder ahora mismo de Italia es complicado. Y entonces nos encontramos con una situación de mercado europeo que nos interesa porque es nuestro principal mercado de exportación. Nos encontramos con una cierta inseguridad. La situación interna en España, que podría ser también lo que sustituyera por un tirón del mercado interior por incremento de consumo,
Pues a la vista está que sin presupuestos aprobados, con la indeterminación de la seguridad jurídica que te permita tener unos presupuestos y un marco de referencia al que atenerte, no lo tenemos con certeza, con las indeterminaciones políticas de lo que nos está pasando ya con... Ya es que estoy harto de hablar del proceso, pero es que claro, es como estás machacándote todos los días con lo cansinos que ya se han vuelto con este tema, y con elecciones también en el mes de mayo, y es que tenemos una situación y un escenario que es lo peor para tener tranquilidad en cuanto a qué predicciones económicas se pueden hacer. Vamos a ir de lo grande a lo chico, entonces vamos a empezar, si les parece, por el mercado, por el ámbito internacional. Juan Ignacio lo ha dibujado, la situación de Europa, que no llega a ser ese gran líder que le plante cara a Estados Unidos, no lo conseguimos, cuando no es por una cosa es por otra. La certeza de que Trump sigue al frente del gobierno en Estados Unidos, y ese Brexit también que nos va a tocar y mucho. ¿En qué medida esas cuestiones internacionales, esa economía internacional puede afectar a nuestro país y a nuestra comunidad autónoma? Porque a veces planteamos, pero bueno, lo que pase en Chicago nos puede afectar, pues va a ser que sí, ¿verdad? Obviamente, se lo digan a los productores de aceitunas negras, por ejemplo. Sí, bueno, y a todo el mundo, ¿no? Nosotros siempre decimos que cualquier empresa está sometida a la competencia internacional, y lo puede ver en un comercio. Un comercio pequeño, puede la gente ir, ver el producto en el comercio y luego ir y comprarlo en Internet, y eso es muy habitual oírlo ya en todas las casas, ¿no? Me lo he comprado bien por Internet porque me salía más barato que en la tienda. O sea que sí hay una competencia internacional ya absolutamente a todos los niveles. Y los costes de producción que nosotros elevemos, y cualquier medida que nosotros hagamos que nos hagan menos competitivos que otros países, pues nos van a perjudicar a nosotros, nos van a perjudicar al empleo, nos van a perjudicar a la productividad. Entonces, lógicamente, estamos totalmente abiertos. Y luego la inseguridad internacional hace que los inversores, pues lógicamente, pues retraigan las inversiones en todos los niveles. Los inversores internacionales que quieren invertir en otros países, entre ellos en España, pues que a lo mejor no están tan proclives a la inversión, o los propios inversores, los empresarios, que estos años están siendo el verdadero motor de la inversión en bienes de equipos. Este año 2018 ha tenido un despunte muy grande y ha sido una parte muy importante de lo que ha sido el crecimiento económico que ha tenido el PIB, que ha tenido España y en particular Castilla-La Mancha. Sin embargo, pues todas estas incertidumbres internacionales no dejan de desaconsejar a la inversión y decir, bueno, pues voy a retener un poco la inversión a la espera de lo que pueda pasar. Lo que pasa es que quizás nos tenemos que acostumbrar a vivir en la incertidumbre permanente, porque ya llevamos tantos años de incertidumbre que... Hombre, si hacemos caso a la definición que hacía de la empresa y de la empresa como tal, ya Cervantes en el Quijote, ¿no? El empresario tiene que ser alguien que se arriesga, ¿no? Aunque claro, también debe de saber decidir hasta dónde arriesgarse o no, ¿no? Así es. Fátima, al nivel académico de la universidad, de la movilidad de estudiantes, es algo que planteamos hace unos meses, lo comentábamos en otro programa. ¿Esto del Brexit le va a afectar a los chavales? Le va a afectar, porque es que dentro de porque parece que todo se está llevando como con mucha normalidad, solamente nos quedamos en el plano económico y político, pero lo del Brexit tiene muchos tentáculos. Hombre, el plano económico y político es importante, pero lo que son todos los movimientos de la población, lo mismo de trabajadores que de estudiantes que de investigadores, son importantísimos. Hay un gran número de investigadores españoles en Reino Unido. Hay un gran número de profesores de español en el Reino Unido. Hay un gran número de estudiantes internacionales de todo el mundo, pero también españoles en el Reino Unido. Entonces, las universidades del Reino Unido, lo que es la CRUE, que se llama Universities UK del Reino Unido, están muy preocupados porque ellos son una potencia dentro de Europa. Y el Brexit les puede perjudicar bastante. O sea, la salida del programa Erasmus para ellos sería trágico. Y la salida del programa Horizonte 2020, es decir, de todos los fondos de los proyectos de investigación de la Unión Europea, ahora mismo ya los que van liderados por gente de Reino Unido, por investigadores de Reino Unido que los tienen que pedir para los próximos años, como que se retiren pues un poco. Ya es un problema, para ellos es un problema enorme y las universidades lo han manifestado. Para el resto de universidades también, porque pierdes un país que es muy importante en todo lo que es el ámbito educativo.
lógicamente. Entonces ahora hay que ver qué tipo de acuerdos se pueden hacer, pero ¿se está en Erasmus o no se está? Te puedes quedar como Suiza, pero es que el potencial de Reino Unido no es Suiza. Es comparable. Claro, y lo mismo en temas de investigación. Entonces es un tema muy importante. De hecho, ya digo que la presidenta de los rectores de Reino Unido vino hace poco, hizo como hasta con otros rectores, han estado como en 10 países diciendo pues vamos a seguir, es muy importante para los investigadores tal, pero vamos a seguir, ¿cómo? Se tendrá que pactar de alguna manera, si sigue Erasmus, Reino Unido en Erasmus, si sigue dentro del programa de Horizonte 2020 de los fondos de investigación, hay que pactar la forma en la que siguen, se puede pedir o no se puede pedir, al final todo eso es una normativa. O sea que digamos que a la comunidad académica universitaria del Reino Unido le ha hecho poco favor. Le preocupa muchísimo, le preocupa el Brexit, ¿no? Totalmente, y de hecho yo creo que ya hay estudios sociológicos bastante, la gente joven, la gente que está en las ciudades, la gente más, digamos, más informada, han votado mayoritariamente contra el Brexit. El Brexit es una cosa que ha votado la gente mayor en determinadas zonas rurales y que se la van a tragar gente joven en las próximas generaciones que tiene otra visión porque no contemplan no salir de su país para hacer un proyecto de investigación o no salir con una beca Erasmus, no contemplan todo eso. Ya calculan que han perdido como un 9% de estudiantes extranjeros, ya solamente por el efecto de sin haber empezado el Brexit. Entonces las universidades nos están diciendo al resto de Europa, por favor, seguir con las relaciones, seguir no sé qué, hasta el 20. Y después, pues ya veremos. Fíjate que es un tema que quizás no se ha tratado suficientemente en los medios, ¿no? Que nos hemos quedado en la política y en la economía. A Europa siempre le pasa algo. Cuando parece que ya va a llegar, pues hay un Brexit, hay un cambio en la jefatura del gobierno de Alemania, o amenazan o aparecen los incipientes partidos populistas. ¿Qué le pasa a Europa, Juan Ignacio, que cada vez que va a llegar a ponerse ahí de tú a tú, siempre pasa algo? Pues eso, quizá que nos ponemos palos en la rueda, ¿no? Como es el viejo continente, pues que ya empieza a tener artrosis y se le nota mucho, ¿no? Vamos, yo creo que es una sociedad muy viva en donde los movimientos que hay ahora, igual que lo que pudo pasar a finales del siglo XVIII, son consecuencia de que se pide un cambio de modelo. Y a finales del siglo XVIII, pues al final se encontró el modelo. Ya. Malo o bueno, pero se encontró el modelo, consecuencias de todos los movimientos de la Ilustración. El problema ahora es que se pide un cambio de modelo, pero no se sabe qué modelo se tiene como alternativa, lo cual va a producir, a toda la velocidad con los que los acontecimientos están pasando, pues va a producir muchos cambios, pero no sabemos hacia dónde. Yo creo que no lo sabe quien lo pide, no lo sabe quienes son protagonistas de ese cambio, y los demás que estamos en cierto modo de espectadores viendo lo que está sucediendo, pues nos está generando la inseguridad de que por un lado se ve que efectivamente hay cosas que cambiar, pero la alternativa es una especie de salto en el vacío. Entonces Europa probablemente a lo mejor de esta crisis que está viviendo, si hubiera actitudes positivas, pues a lo mejor se encontraba un modelo al cual luego tuviera que servir de ejemplo para todos los demás, pero si no se encuentra el modelo, pues Europa va a seguir perdiendo posiciones, como ya las ha perdido en el concierto mundial. Los líderes en este momento en el mundo, pues obviamente sigue siendo Estados Unidos, Rusia y China, pues saldrán países emergentes cada vez con más poderío, como pueda ser India o puedan ser otras grandes naciones, y Europa se va a quedar de convidado de piedra en todo este festín, salvo que de una vez por todas se encuentre un modelo a seguir, se afiance en él, perdamos la referencia de lo local para ir a los conceptos globales de Europa y nos movamos en términos que sean más globales, que si no vamos a ir muy mal. Un cambio de modelo político, social, pero también económico. Sí, de todo. Y el problema es ese, ¿no? Que económicamente no se encuentra ese cambio de modelo, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Feliz. Bueno, el modelo que tenemos es el que tenemos y es con el que tenemos que vivir, ¿no? A lo mejor hay que adaptarlo en algunos temas, hay una sensibilidad grandísima con el tema medioambiental y yo creo que eso es bueno, que la economía se adapte a la sostenibilidad del planeta y a la energía, a las nuevas fuentes de energía, las energías renovables, y además son fuentes de oportunidades, ¿no? Todos estos cambios, sí. En el pasado Castilla-La Mancha ha sido líder
en generación de energía eólica, en plantas de producción de energía eólica, también energía solar fotovoltaica, es decir, a generar economía también esos cambios y es positivo, ¿no? El problema es, como nos está pasando ahora, cuando, como muy bien dice Juan Ignacio, no sabemos muy bien dónde vamos y vamos un poco a golpe de anuncio, de medida, sin saber muy bien, ¿no? Porque todo eso retrae la inversión, todo lo que antes decía, al final la incertidumbre retrae la inversión, no solo del empresario, sino del particular, porque las medidas que se han anunciado, por ejemplo, en el tema del diésel, que luego veremos a ver en qué para todo eso, pero que ha hecho que el sector automoción, pues los últimos meses del año haya notado un freno grandísimo, cuando es un sector que en nuestro país es muy importante en términos de empleo, en creación de empleo, en fábricas de vehículos, en fábricas de vehículos diésel, además, y que estamos además exportando una barbaridad, es el principal sector exportador de España, el sector automoción, y de pronto llega un ministro, en este caso una ministra, y dice lo primero que se le ocurre por la mañana y consigue que el ciudadano pues no sepa a qué atenerse, y si se pensaba comprar un coche, pues ya no se lo compre, se espere, ahora ya no sé si comprarme el eléctrico, de estos mixtos, de gasolina, de tal, si tengo que poner un poste, si no todas esas incertidumbres, pues igual que le pasa a un ciudadano normal, pues le pasa al empresario. Pero un cambio drástico de modelo económico no lo hay en perspectiva, no podemos decir es que el nuevo modelo es este y hacia él tenemos que tendernos. Sí es verdad que es un modelo mucho más internacionalizado, es un modelo mucho más rápido, en el sentido de que el cliente quiere las cosas, las quiere ya, lo piensa a las 2 y lo quiere a las 2:30, ¿no? Todo esto de las bicicletas por Madrid, llevando las cosas porque la gente quiere las cosas inmediatamente en la puerta de su casa, se reflexiona menos la compra, obliga a ser mucho más competitivo, mucho más ágiles, mucho más rápido, la logística mucho más dinámica, las innovaciones tecnológicas se van a implantar de forma mucho más rápido, la robotización, la inteligencia artificial, todo esto que todavía está un poco en fase, vamos a ver qué pasa, pues dentro de unos años va a afectar a muchos puestos de trabajo, en sectores además como la agricultura, en sectores como el logístico, que tenemos mucha fuerza laboral en nuestra región en particular, en España, pues va a tener un efecto grande sobre esos empleos, y ese es el cambio económico que vamos a tener, que no va a ser poco, ¿no? En una jornada que hicimos hace poco decíamos que es el cambio más grande desde el Neolítico, porque ahí la suma de tantos cambios tecnológicos a la vez no se ha producido desde el Neolítico. Entonces es una revolución tan impresionante que es normal que esté todo un poco desajustado. Y en ese cambio de modelo económico, en esa evolución, casi revolución tecnológica, ¿hay también una revolución política o eso se hará independientemente de cómo vaya la política? Hombre, el ejemplo de lo que está pasando en Francia ahora mismo, en donde la célebre frase de esa señora que ante la subida de los impuestos, las tasas sobre el combustible, dijo: ¿y qué hará Macron con nuestro dinero? Yo creo que eso, trasladado a la realidad, yo creo que va a implicar también un cambio en la situación política, en la organización global de las instituciones de la administración del Estado, porque tiene su lógica. O sea, en el siglo XVIII se produjo el cambio de súbditos a ciudadanos y ahora de repente nos estamos encontrando que vivimos en una sociedad en donde entre todos estamos manteniendo un Estado que se gasta bastante más dinero en determinadas cuestiones que no repercuten directamente en servicios a los ciudadanos. Entonces, ese modelo hay que cambiarlo. Claro, pero el cambio de súbditos a ciudadanos fue un cambio social y político, que bueno, también luego vino aparejado con una serie de cambios económicos, bueno, el vapor, la introducción de la máquina de vapor, el ferrocarril y todo eso, pero el cambio del que estamos hablando ahora, yo creo que es más un cambio de modelo social y económico que no un cambio político, ¿no? Digamos que digamos que la parte política está ahí como diciendo que va a rebufo de lo que diga la economía, ¿no? Que es lo que a mí yo creo, vamos a ver, la política tiene muchas lecturas. Lo primero es, la estructura del Estado tiene que cambiar. O sea, igual que en una empresa, comparamos la estructura de una empresa hace 30 años con la estructura de una empresa ahora, y desde luego la distribución entre lo que eran servicios centrales, administración, comerciales, producción y atención al cliente,
tenía un porcentaje de sinergias dentro de la propia empresa con un número de trabajadores que estaba destinado en cada puesto de la administración en el siglo XXI tiene que cambiar el pelaje. O sea, todos los ciudadanos en este momento recibimos nuestra declaración del impuesto sobre la renta por métodos informáticos y le podemos dar al botón y pagamos. Para cobrar, la administración ha hecho una verdadera revolución y además para bien. Hay determinados departamentos de la administración que ha cambiado también de manera espectacular. Ejemplo, Dirección General de Tráfico, todo el tema del carnet de conducir, el sistema de multas, que también es recaudación, claro, es que eso ha cambiado radicalmente. Ahora, tramitación de servicios que tiene que recibir el administrado de la administración. Que todavía tengamos el papel como soporte, o que no puedas pedir un certificado a través de la red, o que la propia administración te pida papeles que la administración ya tiene en otros departamentos para poder justificar que tú te llamas Pepe y vives en tal sitio, yo creo que son cosas que hay que cambiar. Hay cuestiones que ya son elementales, que la administración tiene que tener un cambio y destinar los recursos que ahora están destinados a mantener una superestructura, un Estado muy cabezón, destinar esos recursos a otras cosas, que den más flexibilidad y que permitan el cambio de modelo. Cuando se ha pedido que el cambio de estructura de la propia administración se tiene que hacer de manera más o menos inmediata, a todo el mundo le da pánico. Aquí en eso sí, parece que somos se todos resiste, más conservadores, ¿no? Somos todos más conservadores que nadie. Nadie quiere meterse en ese jardín porque es difícil de solucionar. Pero ese modelo hay que cambiarlo. Por lo tanto, es un modelo también que afecta a la política en general. Luego, la participación del ciudadano. Yo con esto, vamos, me he dejado el móvil ahí. Claro, porque yo los tengo muy... Con el móvil ahora todos podemos participar. Bueno. Es más, se está participando de tal manera que está produciendo un efecto negativo, ¿no? Las llamadas noticias falsas, los fake news, las redes sociales, están haciendo que... Pero es que yo creo que habría que plantearse, y nos iríamos un poco de tema, pero también lo ha tocado antes Fátima cuando hablaba de la reflexión sobre el Brexit, quiénes votaron a unos, quiénes votaron a otros, ¿qué entendemos por participación? Si participación es retuitear casi automáticamente todo lo que es, o fiarse de las fake news, bueno... No, por Dios, claro. O sea, no, porque entonces nos manipulan, o sea... Pues por eso, que es que ahora que se dice que los ciudadanos están en la red, que están mucho mejor informados que antes, que están mucho mejor formados que antes, yo lo pongo un poco en cuestión. Tenemos más información, lo cual no quiere decir y que más tengamos... desinformación también, y más propaganda también. Exacto. Y menos criterios, y menos criterios para ejercer lo que es información y lo que no también, ¿sabes? Es que bajo la pantalla esa de el smartphone, de decir, pues, a ver, han atropellado a este, pues te mando una foto y ya te hago una crónica. No, perdona, yo creo que sí, pero bueno, que me has tocado un tema que me duele un poquito. No, yo por volver al tema de antes, yo creo que Europa está también un poco ensimismada en ella misma. Y cuando ves el resto de los países del mundo... A ver, hay algunos que la definen como la tía solterona, ¿no? No, Europa está pensando, pues sí, en el auge de los populismos, en mantener un superestado del bienestar, que a veces no es mantenible, pero no es mantenible por el problema de población que tiene Europa y que no se ha estudiado. O sea, las bajas tasas de natalidad no son sostenibles. La manera en la que están haciendo los jóvenes al empleo, con la precarización de empleos que tienen, que sistemáticamente van a vivir peores que sus padres porque es que están teniendo muchas dificultades para acceder. Y además, como son una parte de la población, digamos, menor, todas las políticas de todos los gobiernos, casi de todos los partidos, están hablando de los pensionistas, que por supuesto que hay que cuidarlo, están hablando de la sanidad, están hablando... No hay políticas para los jóvenes, no hay políticas para las familias. Las de los carritos no han salido a la calle para pedir políticas para las familias. Y entonces, ese tema del crecimiento de Europa, pues no se está tratando una estrategia a nivel Europa para enfrentarse a la digitalización, a los nuevos mercados, etcétera. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos lo está haciendo y China lo está haciendo... lo lleva haciendo mucho tiempo, y China ya está en el espacio. China, que parecía que es que solo fabricaban cosas baratas y no sé qué, China está en el espacio, entonces están, digamos, repartiéndose lo que es el escenario económico mundial, China y Estados Unidos ahora mismo, porque Rusia no tiene tanto potencial, y Europa está
Europa está mirando a ver qué pasa con que no le afecten. Ni se puede, claro, tampoco se puede cantar en eso ni con Estados Unidos ni con China, porque son dos, Estados Unidos es el aliado natural y China es una potencia demasiado importante como para, tampoco en ningún caso puede ningunearla, pero está como absorta cada país en sus problemas internos, en si va a ganar este país, en si va a venir populismos, con poco liderazgo, como decía Juan Ignacio. Merkel ha hecho un poco ese papel, pero no hay grandes líderes europeos que digan va a haber una política europea. No, parece que cuando conseguimos tener un poco de unión, un discurso más o menos unitario, pues llegan las elecciones en cada uno de esos países y ese líder que parece que le habíamos colgado ya el apellido europeo se tiene que volver a centrar en su país para prepararse a eso es lo que llamo yo ensimismamiento, que está siempre en pequeños problemas internos, que en la competencia internacional. Entonces, si la batalla del medio ambiente, si la batalla de la digitalización, si todas las batallas tecnológicas y el cambio de modelo las van a llevar a cabo otros países y Europa encima pierde a uno importante que es el Reino Unido, porque es importante en todos esos aspectos, pues hombre, es una manera de perder posiciones a nivel mundial que nos pasará factura a nivel económico y a nivel social, desde luego. ¿Y en España seguimos también ensimismados por el proceso, por esta presidencia de Pedro Sánchez, que ha cumplido 8 meses ya de gobierno, por esa fecha en el calendario, ese 26 de mayo en el que de momento tenemos 3 urnas, de momento porque no sabemos si va a haber más urnas? ¿España, a pesar de eso, sigue al tran-tran con lo suyo? Hombre, yo creo que llevamos al tran-tran, por desgracia, desde el año 2003. O sea, los cambios de estructura que este país necesita para poderse adecuar en determinadas líneas de competitividad que se tienen que desarrollar en el nivel del conocimiento. O sea, las líneas de competitividad en este país ya no se basan única y exclusivamente en una mano de obra más o menos barata, se tienen que plantear en términos de inteligencia. Por ejemplo, la principal industria española es el automóvil, ninguna marca es española. Ojo, los niveles de decisión para ver qué se fabrica en cada planta de fabricación de automóviles en España no se adopta, ninguna se adopta en España. Si hacemos... Luego tenemos ayudas de la ministra, ¿verdad, Félix? Si hacemos en la industria auxiliar, sí tenemos empresas líderes, pero claro, empresas líderes que dependen del modelo que vayan a fabricar las distintas marcas de automóviles. Primer problema. Segundo problema, en tema de telecomunicaciones. En tema de telecomunicaciones, hace una encuesta. ¿Quién tiene un teléfono móvil que sea de fabricación o marca española? Absolutamente. Bueno, pero nadie. Eso pasa también a otros muchos países. No, en tema de software. Digamos que está monopolizado por 3 o 4 países del mundo. Antes teníamos en Europa, teníamos a Nokia, desapareció. O sea, en este momento tenemos chinos o tenemos americanos. Lo demás ha desaparecido del mapa. En temas de software, ¿qué software utilizamos? En el 99% de los ordenadores, que son los que nos sirven como herramienta para poder actuar. Estamos fuera del mercado porque nos hemos autoexcluido por no saber invertir a largo plazo en lo fundamental que es el conocimiento. Y eso es muy difícil de recuperar a corto plazo. Es muy difícil porque además se necesita tal inversión ya para adecuar el conocimiento a un proceso de comercialización luego que permita que la demanda tire y genere retorno para poder seguir invirtiendo en conocimiento, que lo tenemos muy difícil. Llevamos el tren perdido. O sea, Europa hizo la gran revolución cuando después de la Segunda Guerra Mundial consiguió constituir la unión de aquello que era la ECA, ¿no? Partir de la base de unir que la producción del acero, era el carbón y el hierro, el acero, era el elemento fundamental del desarrollo en la década de los 50. En este momento, ¿a quién se le plantea que el problema es el acero? El problema es el conocimiento. Y en el conocimiento aportamos muy poco, con muchas patentes, con una gente muy cualificada en España. Bueno, de eso nos puede hablar también, Fátima. Pero ¿qué tenemos? De lo que cuesta, ¿no?, invertir en conocimiento, o que se conciencie la gente de que hay que invertir en conocimiento. Claro, si es que además a nivel político nosotros somos también dentro de la Unión Europea uno de los países donde la inversión en I+D es más baja. Cuando además encima la bajamos cuando viene un momento de crisis, cuando otros países como Alemania, por ejemplo, lo hacen anticíclico. Es decir, si tengo más crisis, tengo que invertir más porque esto es lo que va a tirar y lo que me va a hacer
que aparezcan startups, que aparezcan patentes, que aparezcan nuevas empresas que me permitan pues eso, tener un puesto destacado en temas de digitalización, en temas de tecnologías en general. Nosotros eso además como país tenemos una deficiencia que no tienen otros países europeos, pero porque se ha seguido esa política mucho tiempo. Bastantes los empresarios hacen lo que pueden, ¿verdad, Félix? A ver, vamos, y además no nos ayudan mucho porque las últimas medidas que se han tomado, que han sido bastante populistas, un poco resulta de esto que estabais comentando, de que se gobierna más a golpe de tuit que a golpe de lo que va a necesitar el país a medio o largo plazo, ¿no? Que también es consecuencia del sistema político que tenemos ahora mismo, ¿no? De tantas dependencias, interdependencias de unos partidos con otros, de tanto proceso electoral permanente en el que estamos constantemente metidos, que hace que los gobernantes no puedan tomar a lo mejor medidas un poco más a medio o largo plazo. Pero las que se toman son muy a corto plazo, muy populistas, muy de titular, y luego ya veremos el resultado o ya veremos quién lo paga, ¿no? Que es como ha pasado con el salario mínimo interprofesional, los constantes anuncios de reformas laborales que nos pasamos el día oyendo que va a haber un grupo que se va a reformar esto, que se va a reformar lo otro, con lo cual otra cosa que hace que la persona que tiene que contratar, pues a lo mejor se lo tenga que pensar. El tema, por ejemplo, son temas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, pues dice, bueno, pues es una reforma que en vez de fomentar que haya más arrendamiento, que haya más alquileres, que la gente pues pueda tener más acceso a un mercado mucho más amplio de alquiler, lo que va a hacer es restringirlo. De primeras, a golpe de tuit, pues queda muy bonito decir, vamos a proteger al arrendatario. Me comentaban a mí que en Madrid, por ejemplo, se ha reprimido mucho el alquiler, o sea, alquileres que estaban más o menos apalabrados, y dicen, no, de momento lo paro, ¿no? Pero vamos a ver, volvemos a lo de la información y la desinformación, ante un tuit, ante un anuncio, vamos a ver que no hay nada aprobado todavía. Es que yo creo también el ciudadano se debería de hacer un esfuerzo, ¿no?, por informarse, ¿no? Bueno, la ley de arrendamientos urbanos sí se ha modificado. Bueno, el decreto, pero tendrá que pasar por Cortes. Pasará. Y tampoco será un efecto, digamos, dramático. No se hundirá el mercado de la vivienda y será el final, pero que no son medidas ninguna que estén tomadas con una visión de medio o largo plazo de país, de decir, bueno, pues nos interesa potenciar tal sector del alquiler, y entonces como hay tantos propietarios y hay tantos posibles arrendatarios, pues vamos a hacer como hacemos para que baje. No, se toma todo a golpe de, bueno, pues vamos a tomar esta medida que queda muy bien, que cabe en 140 caracteres, como se decía antes, y que queda muy bien. Y luego ya después, como dentro de 6 meses, yo no sé si yo voy a ser el presidente, si va a ser el otro, pues luego ya los resultados serán culpa o responsabilidad del que esté gobernando en ese momento. Y eso nos está pasando un poco con todo, ¿no? Las subidas de bases, de cotización, todos los anuncios que se hacen son para restringir y reprimir la inversión, para elevar los costes. Cuando estamos en un mercado, como antes decíamos, totalmente internacionalizado, pues dime tú cómo vamos a competir. Y luego las cosas a largo plazo... Encima que os toca bailar con la más fea, y me explico. Claro, no defender la subida del salario mínimo interprofesional es difícil. Sí, claro, sí, es que es lo que tiene el populismo, que el populismo dice medidas contra las que nadie en principio está en contra. El mensaje, nadie puede estar en contra del mensaje de que la gente cobre más, de que la gente gane más, de que haya pleno empleo, todo eso, sí, eso lo queremos todos. Ahora lo que tenemos que ver es cómo lo conseguimos. Y ahí es donde ya, si tú dices, no, es que eso se consigue mejorando la productividad, mejorando la competitividad, creciendo más, creando más empleos y más empleos que den empleo a toda la gente que ahora mismo no está, entonces eso ya queda muy complicado de explicar. Y al final parece que tú tienes unos intereses ocultos, que en el fondo lo que tú quieres es pagar poco a los trabajadores. Y estás en contra de eso porque te perjudica a ti. Pero la realidad es que la subida del salario mínimo interprofesional va a perjudicar al empleo. Va a crear menos empleo, va a destruir empleos y va a perjudicar la competitividad de las empresas y van a poder vender menos y peor. Eso es la realidad del salario mínimo interprofesional. Y lo han dicho todos los economistas que lo han analizado, desde los más de derechas a los de los más izquierdas. Cada uno le ha dado más enfoque, sí, o ha dicho que son más o menos el porcentaje de empleos que se van a destruir. Pero el Banco de España ha dicho que son 15.000 empleos los que se van 150.000 empleos que se van a destruir.
por la subida del salario mínimo interprofesional, por la subida de costes, etcétera, etcétera. Es que dar respuestas simples a problemas complejos es siempre el mismo error. No calculas los efectos colaterales que puede tener. Es salvando las distancias y por favor que no se quiera marcar la misma comparación. Es como cuando en una reforma de la enseñanza de los primeros niveles se dice, pues van a poder superar el curso con 1 o con 2 o con 3 asignaturas y el bachiller con 1 o con 2 asignaturas. Pues mira qué bien, el chico no se va a ver frustrado, va a poder seguir con sus compañeros de clase, estupendo y maravilloso. Pues no, le estamos haciendo la Pascua al muchacho porque le estamos haciendo superar a otro nivel para el que no está preparado para enfrentarse y encima los demás dicen, bueno, ¿para qué me voy a esforzar yo? Si resulta que haga lo que haga, el premio que voy a recibir es el mismo que este. Las reformas de ese tipo, al final, lo único que producen es un efecto boomerang diferente del que se busca. Que tiene mucha complejidad, que en algunos casos a lo mejor efectivamente hay que buscar una solución para un alumno concreto porque tenga alguna dificultad de carácter cognitivo o de otro tipo para poder terminar el bachiller de una manera adecuada. Pues bueno, pues búsqueselo, créense departamentos, métanse más profesores, redúzcase la ratio alumno por profesor, hágase lo que se quiera. Hágase una reforma de verdad del sistema educativo. Pero hacer una reforma del sistema educativo a base de que todo el mundo apruebe, pues ya, a mí pero me parece... llevamos mucho tiempo. Hablaba Félix, y nos quedan 6 minutos, hablaba Félix de esas medidas que se toman a muy corto plazo, cortoplacistas, por vía de decreto, que luego tiene que llegar al Congreso, que el Congreso está como está, y luego tiene que pasar por el Senado, que en el Senado también. Estamos en un año electoral, con 3 urnas de momento. Esta sensación de no sabemos lo que va a pasar, porque si alguien en el 2018, a 1 de enero del 2018, hubiera escrito cómo iba a ser el 2018, yo creo que no hubiera acertado. Sí. Y yo creo que nos ha servido de algo para que nadie haya escrito cómo va a ser el 2019, eso está importante. Pero esta sensación de que no sabemos qué va a pasar, de incertidumbre, que tiene su consonancia a nivel social y a nivel económico, y también está un poco marcando un poco la política del día a día, tiene que parar en este 2019. O sea, la convocatoria, por ejemplo, de unas elecciones generales, coincidan o no coincidan con las del 26 de mayo, ¿creéis que sería algo necesario para de alguna manera cortar con esta sucesión de incertidumbres, Fátima? Lo que es necesario y es clarísimo en la economía es un gobierno que dé estabilidad a la economía. Y actualmente pues es imposible que dé estabilidad con la estructura y con la composición que tiene el gobierno y con el régimen de pactos tan complejos, por decirlo suavemente. Entonces, lo que necesita la economía y lo que necesita la sociedad está claro, un gobierno que le dé una mínima estabilidad para tomar decisiones de inversión, de contratación, de creación de empleo. Eso es lo que necesita y eso ahora mismo no lo tenemos. O sea que si eso se consiguiera en unas nuevas elecciones, desde luego que hacen falta. Sí, pero las encuestas y también las últimas elecciones, por ejemplo las andaluzas que hemos tenido el 2 de diciembre, te dice que se ha acabado ese periodo de mayorías absolutas o de distancias tan marcadas entre los dos grandes partidos y los llamados partidos emergentes. Ya, pero un tipo de pacto entre partidos constitucionales un poco más estables, y ya vemos que las mayorías absolutas no están en el horizonte, pero primero que sean partidos constitucionales, que estén ahí, digamos, y tengan un marco de trabajo, un marco de valores de lo que somos como país y todo eso, eso sí que nos diferencia de todos. El resto de los países nos están planteando continuamente cómo son como país y qué país son y dónde termina el país y cuál es ese tipo de cosas. Quiero decir, un marco, digamos, con esa estabilidad y con un acuerdo entre partidos al menos constitucionales. ¿Y tenemos los actores necesarios para llegar a ese acuerdo? Bueno. Hombre, a las pruebas me remito, evidentemente carecemos de ellos desde hace tiempo. Ese es el problema. O sea, el que se siente, algo tan elemental que en principio suena, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué no se sientan media docena de personas a hablar desde distintas sensibilidades, ideologías y planteamientos, a ver que al menos marquen 4 directrices en las que estemos seguros, ¿no? O sea, a ningún país tiene
una política exterior que esté dando bandazos. Ningún país tiene una política económica que esté dando bandazos. Ningún país tiene un sistema educativo que esté dando bandazos. Dices, pues mire, ya con esas 3 cosillas, ya, luego si de rebote cae algo más, pues sería ideal. Pero hombre, que de esas 3 cosas se pongan de acuerdo y no estemos haciendo el ridículo cuando salimos al exterior por si estamos hoy de acuerdo o no de acuerdo con lo que se tiene que hacer dentro de la política exterior española, dentro del ámbito de la Unión Europea, con el caso cubano o con el caso de las relaciones con Venezuela, que no tengamos dificultades para podernos entender con Estados Unidos o con cualquier otro, porque de vez en cuando a alguien se le ocurra alguna chaladura, pues hombre, yo creo que sería sensato y sería bueno. No digo ya el sistema educativo, que por Dios, que dejemos ya de tener tantas reformas que no vienen a cuento cada 2 por 3, y lo mismo pasa con el modelo territorial, lo mismo pasa con todo. Si es que hay cosas que son, con las cosas de comer no se juegan, y estas cosas son tan serias o más que las cosas de comer. Pero ya nos queda poco tiempo, estarán conmigo que en los próximos 5 meses eso tampoco. No, por Dios, esto necesita un espacio de serenidad. O sea, habría que plantear un escenario ficticio en el que, por ejemplo, nos tirábamos como 4 años sin convocar elecciones, o 6 años mejor, ¿no? Y hasta que no se pusieran de acuerdo en esos temas fundamentales, en esos pilares, no volver a convocar elecciones. Porque es que siempre el escenario es a 6 meses, 8 meses de una convocatoria electoral, y en esos escenarios no se puede plantear mesas de consenso. Lo estamos viendo. Es difícil. Y luego, bueno, también, hombre, a veces a uno le da envidia lo bueno que tienen otras naciones, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que es increíble que aquí no podamos conseguir es que las propias instituciones del Estado respeten sus tiempos y que no estén sujetas a los cambios cada vez que hay un cambio de gobierno. Es decir, que haya estructuras del Estado que le den estabilidad al Estado, ¿no? Pues el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial. O sea, que todas estas cosas funcionen como tal, con absoluta autonomía y con una jerarquía de poderes que marquen la absoluta independencia respecto al Ejecutivo. Si eso lo lográramos, pues a lo mejor creábamos ya una cultura que permitiera el que esto se pudiera llevar a cabo. Pero como el Ejecutivo siempre ha intentado invadir las competencias de absolutamente todo, pues claro, cambia el Ejecutivo y cambia todo, ¿no? Bueno. Aquí miedo me da, yo no sé lo que va a pasar en Andalucía, pero me temo que van a cambiar hasta los bedeles de los colegios. Bueno, se anunciará si hay o no candidatos a la presidencia de la Junta mañana día 10, no pasado mañana, día 10, se anunciará eso y a ver qué pasa, Como nos quedamos aquí más cerca, es que hemos empezado en un plano de pesimismo informado, sensatez. Bueno, Félix ya ha empezado eso, pero es que estamos, y claro, a mí no me gusta terminar los programas con esta dosis de realidad que puede hacer a mucha gente decir, bueno, estamos todavía peor que el año pasado, entonces no me gusta, aunque sea verdad, pero bueno, me gusta que la gente termine de ver el programa diciendo, bueno, pues yo creo que he sacado 3, 4, 5 ideas buenas. Félix, ¿unas elecciones lo arreglarán? A ver, estamos mejor que el año pasado. Hemos crecido y van a ser las 11 de la noche y la gente se tiene que ir a la cama. Vamos a crear en Castilla-La Mancha 20 y tantos mil empleos nuevos. El año que viene, o sea, este año ya 2019 crearemos menos, pero seguiremos creando. O sea, el problema es que se está todo desacelerando, que hemos levantado el pie del acelerador y esto se está parando, y como no se hace nada, pues entonces se parará. Eso es la perspectiva que tenemos. ¿Se arreglará todo con unas elecciones? Mira, lo que nosotros necesitamos, como bien decía Fátima, es estabilidad y predictibilidad. Si nosotros tenemos una predictibilidad que es de saber más o menos cómo va a ser la política económica, cómo va a ir la economía en unos meses, yo ya no digo años, pero en unos meses, bueno, pues entonces podremos contratar, invertir, hacer, pero si no sabemos lo que va a pasar mañana, si se van a convocar elecciones, si este va a gobernar con el otro, si uno dice que va a expropiar, el otro dice que no, que tal, uno que va a cerrar las fronteras, el otro que las va a abrir y tal, pues dice, pues ¿qué hago yo? Pues me quedo en mi casa y me meto en mis cuarteles de invierno y aguanto aquí el chaparrón como vaya pudiendo. Afortunadamente no es así. Afortunadamente la economía sigue tirando, hay una inercia. Por suerte los políticos no se la pueden cargar, esa inercia. Es verdad que sí que la pueden poner palos en la rueda y lo están haciendo, ¿no? Con las medidas que están tomando.
y bueno, pues vamos a ver si este año, que dicen que la economía internacional no va a ir demasiado bien, pero bueno, vamos a ver si eso no dura mucho y salimos del bache pronto. Pero hombre, medidas económicas en positivo, pues habría que tomar. Y reflexiones como las que se han hecho aquí, pues estaría bien que nuestros políticos hiciesen. Bueno, Fátima, nos quedamos en ese pesimismo informado. Sí, como decía Félix, seguirá habiendo crecimiento, seguirá habiendo creación de empleo, seguirán creciendo las exportaciones, aunque crezcan a una tasa menor, y hay un factor que indica que la gente muy pesimista no es, y es que la demanda interna sigue creciendo, que es uno de los factores que también tira de la economía. Entonces hay que seguir, pero necesitaríamos ese marco de estabilidad y necesitaríamos también apostar por el cambio del modelo económico, apostar por la I+D en temas de medio ambiente, digitalización, de un montón de cosas, porque ahí están los empleos del futuro. Los empleos del futuro, sobre todo para la juventud, claro. Una reforma de la energía que se ha quedado ahí un poco en el alero, pero que también haga este nuevo modelo más medioambiental, pero ahora mismo tenemos unos costes de la energía en España totalmente fuera de competitividad. O sea, no somos competitivos en costes y no queremos atómicas, queremos invertir en las energías verdes, pero tampoco ponemos los recursos para que eso pase. Y eso así como sistema no podemos mantenernos mucho tiempo. Lista de deberes importante la que nos plantea. Mucho. Pero bueno, yo como dice Fátima, ojo, España es demasiado país como para que se lo carguen. Es decir, que yo creo que prospera adecuadamente a pesar de. A pesar de. A pesar de. Por lo tanto, optimismo en ese sentido siempre hay que tener, ¿no? Acordémonos de lo que decía Bismarck, que España era el Estado más fuerte de Europa, porque llevábamos los españoles intentando cargárnoslos desde hacía 400 años y no lo habíamos conseguido. Bueno, es ya decir, podemos poner 100 años más desde que gobernó Bismarck. Por lo tanto, yo creo que hay que ser optimista en ese sentido. O sea, España es mucho España. O sea, tenemos que estar orgullosos de la sociedad española, de los españoles, de que muchas cosas se han hecho para bien, de que llevamos 40 años demostrando que en el momento en que ha habido oportunidad se ha aprovechado y el país ha ido como una moto de bien en todos los sentidos. Ha habido cambios políticos, sociales, económicos maravillosos. Por lo tanto, en ese sentido, optimistas a tope. Ahora, que de vez en cuando te entran ganas de darle más de un capón a alguien, eso también es verdad. Optimistas con los pies en el suelo. Exacto. Muchísimas gracias a los tres por este primer programa del año 2019. Yo creo que nos hemos dejado algunas reflexiones interesantes que nos afectan a todos, porque es lo bueno que tienen estos colaboradores que siempre bueno, pues hacen que nos sintamos todos protagonistas y que no dejemos las responsabilidades a esos entes abstractos que son los de arriba, y nos volveremos a encontrar a lo largo de este año. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Hasta una próxima edición de Enfoque.